Guadalupe Correa, profesora de política, usted la conoce, experta, por supuesto, profesora de gobierno de George Mason University. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Mucho Oye, gusto. molestándote para analizar un poco, unos cuantos minutos, este tema de las elecciones. ¿Qué lectura le damos? Por un lado, la oposición dice ganamos porque evitamos que Morena tomara el control absoluto del Congreso, de la Cámara de Diputados. Por el otro, Morena dice, pues nosotros nunca lo tuvimos realmente, ganamos las gubernaturas, por lo tanto es una victoria, pero por otro lado dicen ganamos la Ciudad de México. ¿Qué lectura le damos a esta elección, querida Guadalupe? Bueno, es muy interesante que pues todos quedaron de alguna forma a gusto con los resultados. Pareciera ser que no hay ni un grupo ni el otro. Al parecer, pues cantaron victoria ambos grupos. Yo creo que la oposición, por su parte, tenía pensado que, pues quizás sí, de hecho, Morena iba a tener una mayoría un poco superior o quizás una mayoría calificada que le iba a poder hacer a este partido y a sus aliados realmente poder hacer cambios constitucionales. Creo que como hicieron un papel muy pobre en poder presentar un proyecto, pues tenían este temor, ¿no? Y además porque realmente no hay un contenido social y bueno, se entiende que la mayoría no está con la oposición en este sentido, ¿no? Que hay descontento por unos sectores, principalmente los sectores de las zonas urbanas, principalmente la Ciudad de México, ciudades como Guadalajara o Monterrey. Pues realmente aquí Morena no tenía muchos espacios, quizás por la pandemia, por fracturas internas, pero en realidad yo creo que la oposición salió mejor de lo que ellos mismos se hubieran esperado. Por el otro lado, Morena también. En realidad, la pandemia, la pérdida de empleos, la baja en la economía y una gran cantidad de recursos que gastaron los empresarios, en particular Claudio X González, una coalición de todos los demás, casi todos los demás, contra lo que fueron alguna vez las principales fuerzas políticas contra Morena, pues quizás hubieran pensado que, dada la crisis, los resultados de Morena hubieran sido peor de lo esperado. Yo creo que es una cuestión de expectativas y los dos polos del espectro ideológico, de los partidos, pues salieron mejor de lo que se esperaba. Realmente las pérdidas se dieron en espacios que pues, todo el mundo esperábamos, pero pues quizás ellos hubieran esperado algo mucho peor. Creo que fueron resultados tampoco muy sorprendentes para los que no vemos esto desde las trincheras de los partidos, pero lo vemos por afuera, pues era entendible, ¿no? El Sí. fracaso de Morena en la capital era de esperarse, ¿no? Las clases medias no fueron atendidas y fueron las que mayormente sufrieron durante la pandemia. Oye, Guadalupe, ¿cómo entender, si no el crecimiento, al menos como un partido como el Verde Ecologista, el propio PRI, se convierte en una especie de bisagra ahora en las negociaciones que habrá en la Cámara de Diputados? ¿Cómo entender la presencia todavía de estos dos partidos que, más allá de lo que tú opines, por supuesto, tú eres la experta, en lo personal siempre considerado como el ejemplo perfecto de la podredumbre de la partidocracia? ¿Cómo entenderlo? Fíjate que eso sí no lo entiendo. Yo no entiendo muy probablemente el dinero que gastaron ambos partidos, en particular el Partido Verde Ecologista, y campañas que tal vez en nuestra generación no se entienden con influencers y pues recursos que se distribuyen de maneras que quizás vamos a poder entender en un futuro cercano, pero es interesante. Yo creo que ellos no ofrecen nada. En primer lugar, hablo del PRI. Apenas han pasado 3 años de esta gran debacle del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 2018, pero no tienen una oferta de proyecto, no tienen una oferta de diferentes candidatos. Es difícil comprender. Yo creo que es de los signos de interrogación más importantes. En el tema, como te digo, del verde ecologista, podría ser que este gasto masivo de recursos en influencers o en distribución de recursos de una u otra manera, y eso también podríamos vincularlo al PRI. Ahora bien, el disgusto de un sector, principalmente de las clases medias, que no quieren irse a la derecha, probablemente
pues buscan el lado que ya conocen. No lo sé, es un fenómeno para analizar. Es la podredumbre del sistema de partidos porque no hay oferta política, porque recordemos que en el caso en particular del PRI, en el caso particular del sexenio anterior y de sexenios anteriores, pues esta relación entre la corrupción y la clase política en ese momento gobernante, ¿no? Es difícil entender que la gente quiera volver a esto sin ningún proyecto sobre la mesa. Además, que van en coalición. Es complejo porque realmente el triunfo de estos dos partidos, principalmente el Partido Verde Ecologista como un partido bisagra y vinculado al Partido Morena, ellos han ganado bastante, van a ganar bastante en este sexenio y se pueden volver exactamente en contra de aquellos que les hicieron ganar estos espacios, tanto en 2018 como ahora, ¿no? Y en realidad tampoco sin ofrecer nada a la gente, sin ofrecer buenos candidatos. Y también vemos, si analizamos uno por uno los candidatos o aquellos que gobernaron avanzando por este partido, pues sí, dan muchísimo que desear. Y me preocupa, ¿no? El gasto tan importante en influencers o en distribución de recursos, de manera que solamente es una cuestión electorera en lugar de ser una cuestión de más largo plazo, ¿no? Que genera conciencia y un proyecto en mano. Guadalupe Correa, profesora de política, usted la acaba de escuchar, de gobierno de George Mason University, pero de verdad una gran analista. Guadalupe, un placer siempre platicar contigo aquí en La Octava. Igualmente, Jesús, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por la invitación de nuevo y espero muchas veces poder estar aquí. Muchas gracias. Por supuesto. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Vamos a